Acá dicen, pero el guaraní es solo paraguayo. Este mapa indica lo que se estima que eran los territorios guaraníes en su máxima extensión antes de la conquista española y portuguesa. Y se estima que la lengua madre del guaraní nació hace más de 2500 años, mientras que nuestro país, Paraguay, recién va por los 213 años. Y las fronteras de nuestro país recién terminaron de definirse hace casi 90 años con la Guerra del Chaco. Este mapa nos muestra dónde es hablado el guaraní en la actualidad. Entonces la lengua guaraní no tiene nacionalidad. La lengua guaraní ya estaba antes de que los países fueran formados. En Bolivia la constitución reconoce 37 idiomas oficiales y entre ellos está el guaraní. Y también se habla en el noroeste argentino: Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa, Entre Ríos. En la provincia de Corrientes es lengua cooficial desde el año 2004. En Brasil he hablado también, pero por comunidades minoritarias, y el único municipio en el que es oficial es en el municipio de Itacurú, en Mato Grosso del Sur.